Bueno, el tema de hoy era mirar eso de las de DAFO, debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades en los sistemas educativos, lo que en inglés se llama SWOT. Y quiero empezar diciendo que en mi análisis el problema de la educación son los adultos y no los alumnos. Son los adultos que deben cambiar. Quisiera empezar también diciendo que el proyecto de educación es un proyecto muy ambicioso, porque la educación en el sentido de lo que se aprende en la familia o en el barrio es una cosa, y es más o menos una cosa automática y fácil, pero lo que queremos hacer con la educación escolar es algo artificial. Eso de aprender a leer es una cosa reciente en la humanidad, es absolutamente artificial. Lo de aprender matemáticas era algo elitista hace poco y ahora queremos que todos aprendan. Y eso de saber cosas sobre países lejanos y otras épocas también era algo elitista y para pocas personas. Y ahora somos muy ambiciosos y pensamos que eso lo pueden y lo deben aprender todos. Así que deberíamos acordarnos de que esto es una empresa muy ambiciosa. Y lo que voy a hacer es analizar un poco los 4 conceptos y después dar 3 ejemplos de cómo se puede salir de las dificultades de las que vamos a hablar. Y voy a empezar con las fortalezas. Y lo obvio es que hay una extensión, una cobertura en España o en los países hispanohablantes. Bueno, esto está ya conseguido, hay cobertura, hay escuelas por todas partes. Y está conseguida también la financiación, por lo menos una financiación básica. No hay Estado que no tenga un presupuesto de educación, así que eso está entendido. Todos tienen también una formación docente, más o menos buena, pero está el concepto de que los profesores deben recibir una formación. Y más importante quizá es que hay una conciencia en el público de que la educación es importante. Eso lo piensa, lo dice personas en el mundo entero. Estas son cosas ya conseguidas y que de cierto modo se pueden ver entonces como una fortaleza. Existen los sistemas educativos, están allí, se puede construir sobre ellos. Pero hay también debilidades y eso es la calidad de las estructuras. Las estructuras existen, pero nos quejamos de la calidad. Y ahí es donde empiezan la debilidad de los adultos, las autoridades, los docentes, los padres. Y podríamos empezar con las autoridades, y que hoy en día pueden sucumbir a la tentación del facilismo, exigir muy poco, querer tener popularidad entre la población. Otra es algo que ya se comentó, las ideas pedagógicas del antiautoritarismo. No aceptar que el profesor tenga autoridad, que el libro de texto sea importante, etc., sino entregar la autoridad al alumno. Es otra tentación, porque eso atrae a algunos votantes. Y otra cosa más es cómo se organiza la educación. Que varios estados o gobiernos tienen la tentación de decir que todo debe ser igual para todos. Es un poco lo que comentó Ricardo, pero es algo muy, muy, muy frecuente. Y también en países desarrollados que necesitan una base de educación para seguir adelante, es una tentación retórica decir que damos lo mismo a todos los alumnos. Así que esas son las debilidades de las autoridades. También hay cierta debilidad a nivel de los docentes, porque no todos los que aceptan puestos de docentes tienen un nivel cultural suficiente como para realmente ayudar y ser buenos modelos para sus alumnos.
Y allí debemos criticar a esos docentes. Y tenemos a los padres. Hay padres que no son buenos modelos en su propio comportamiento y hay padres que no ayudan a sus hijos, que no se comportan como las abuelas en Galicia, sino que son consentidos y no ayudan. Y lo paradójico es que algunos de estos padres esperan milagros de la escuela. En casa no son buenos modelos, pero la escuela, por milagro, como dije, va a educar al hijo. Así que son fortalezas que tienen debilidades, como la otra faceta. Y si pensamos en el concepto de amenaza, bueno, eso de un bajo nivel de educación es una amenaza para la sociedad, porque si el nivel cultural y educativo es bajo, el nivel social de esta sociedad va a ser bajo y el nivel económico también. Y hoy en día los economistas se preocupan mucho por la educación porque ven un paralelismo entre el nivel de educación y el nivel económico. Y la última palabra, la de oportunidades, es la parte positiva, la parte optimista, porque si existe ya existen los sistemas educativos, la oportunidad es que ya tenemos un marco y se trata de cambiar. Está ya el cimiento, pero se trata de dirigir esas fuerzas en otro sentido. El cambio es más de las ideas, es un cambio mental lo que se necesita. Y si lo hacemos de una manera, bueno, se trata de pensar de otra manera para mejorar. Así que si resumimos lo que he dicho hasta ahora, lo importante es cambiar la manera de pensar y los que deben cambiar son los adultos. Debemos concentrarnos en los adultos en primer lugar. Creo que, como se ha comentado aquí, que hay que pensar mucho en la primaria, porque si la primaria no funciona bien, si no da una enseñanza sólida, el resto del edificio educativo se va a tambalear. Es imposible que funcione. ¿Y qué debe conseguir la primaria? Bueno, debe convertir a los alumnos en lectores. Y esto ya no se hace tanto como antes, quizá. Deben absolutamente salir lectores. No hay vuelta que darle, hay que insistir. Y antes de la edad de 12 años, por ejemplo, tienen que ser lectores. Es una de las metas. Y la otra meta que no ha cambiado es que deben saber redactar. Se habla menos de esto, pero alguien que maneja la lengua debe saber redactar de manera clara, coherente y correcta. Esa es la manera de salir adelante en la profesión y como ciudadano. Leer y redactar. Y voy a pasar por las matemáticas, pero voy a decir que hace falta tener una cultura general, porque para entender cualquier cosa se presupone siempre otros conocimientos. Entonces la escuela tiene que dar esos conocimientos generales y saber que eso de dar cultura general es una de las tareas importantes de la escuela. Y para que esto funcione, la formación docente tiene que ser de exigencia. Tiene que haber mucho contenido en la formación docente. Bueno, eso es lo general. Y ahora quisiera dar 3 ejemplos de lo que se podría hacer. Y el primer ejemplo es cómo se podría mejorar la calidad de un sistema educativo sin cambiar mucho en el marco exterior, basándose en esa fortaleza que es tener ya un sistema educativo en vigor.
Y voy a referirme a una investigación que salió hace algún año de Nueva York, de un economista que se llama Thomas Sowell, muy famoso, que escribió un libro sobre The Charter Schools and Their Enemies, así escuelas concertadas y sus enemigos, porque encontró por casualidad, pero las casualidades no siempre son casualidades, encontró en la ciudad de Nueva York las condiciones de un mega experimento de pedagogía, porque en la red de educación pública había alumnos que tenían las mismas condiciones de estudio, pero resultados muy diferentes. Y resulta que en la red de educación pública casi todos los alumnos eran hispanohablantes o afroamericanos. Tenían un nivel socioeconómico relativamente bajo, pero el mismo. Vivían en la misma ciudad, en Manhattan, etc. Acudían a los mismos edificios, tenían profesores que tenían la misma formación, recibían más o menos los mismos recursos de los contribuyentes, aunque los de la concertada recibían menos recursos. Pero si todo era tan igual, ¿cómo podían ser diferentes los resultados? Bueno, él se dio cuenta de que la diferencia era que en las concertadas los alumnos tenían que comportarse bien y hacer un esfuerzo. Así que con el mismo marco, si los alumnos se comportan mejor y hacen un esfuerzo, salen mejores resultados. Gran sorpresa. Porque él encontró que tenían todos, dos cosas más. Y es lo de hasta estudian en los mismos edificios, porque como el terreno cuesta tanto en Nueva York, las escuelas concertadas no compran terrenos, no construyen sus propios edificios, sino alquilan locales vacíos en los edificios de la ciudad. Así que hasta estudian en los mismos edificios y aún así los resultados son diferentes. Es sorprendente. Bueno, Sowell encontró que todos los alumnos tienen por obligación participar en unas pruebas de lengua y matemáticas en el tercero y en el octavo. Y los resultados se entregan en 4 niveles. Y en matemáticas, en la concertada, que es gratuita, hay que decirlo otra vez, para los padres, los alumnos de la concertada tenían resultados en los 2 niveles superiores en un 75%. Y los otros alumnos en un 10%. Así que la diferencia es enorme. Y en lengua, los alumnos de la concertada tenían resultados en las 2 categorías superiores en un 65%. Y los de la no concertada en un 15%. Así que las diferencias eran notables. Los mismos alumnos con un poco menos de dinero en el mismo lugar logran resultados tan diferentes. Cuando uno presenta cifras de este tipo, siempre alguien va a decir, seguramente las concertadas solo admiten a alumnos que ya tienen cierto nivel. Y entonces Sowell y otros explican que reciben tantas solicitudes que no saben qué hacer. Y por ejemplo, una cadena de escuelas que se llama Success Academy, nombre muy norteamericano, recibe 17,000 solicitudes. ¿Y qué va a hacer con 17,000 si tiene 3,000 plazas? Bueno, utiliza la lotería. Eso quiere decir que si ellos admiten a 3,000, hay 14,000 que están en la red pública no concertada y que debería tener resultados tan buenos y no los tienen. Es decir, que la diferencia tiene que ver con que la concertada da mejor educación.
Es obvio que los padres de estos alumnos también lo saben porque hay una cola de 50.000 estudiantes que quieren una plaza en una concertada. Pero la ciudad no admite que se crean más sistemas concertados. Entonces, para terminar, Sowell se pregunta, pero ¿cómo es posible que los contribuyentes acepten financiar algo que da un resultado menos bueno y si hay otro sistema que da mejor resultado? No tiene lógica. Y allí lo que entonces dice que hay intereses creados entre los adultos, entre adultos políticos, entre adultos pedagogos, que se dedican no a cambiar la red que funciona mal en una red que funcione mejor, sino en criticar y dificultar el funcionamiento de la otra de las concertadas. Y para hacer una conexión con lo de fortalezas, etc., la fortaleza de tener un sistema, en este caso es negativo, es algo negativo, porque las personas que están ahí dificultan que se mejore la educación de los alumnos. Algo muy contradictorio con un sistema educativo que no quiera lo mejor para los alumnos. No se entiende, pero una fortaleza puede ser una dificultad. Esto fue mi primer ejemplo. Se puede mejorar dentro de un sistema que ya está en pie, exigiendo mejor comportamiento y más esfuerzo por parte de los alumnos. No es cuestión de dinero. Eso es un poco lo que quería ilustrar ese ejemplo. Segundo ejemplo, cuando se lee sobre las mejoras, etc., hay un señor que se llama Eric Hanushek, que es también norteamericano, y que dice en una serie de estudios que las áreas, los barrios, los países que ofrecen una educación con muchas alternativas obtienen un nivel más alto. Eso eleva a todos los alumnos. Y voy a comentar el ejemplo del país Estonia, un pequeño país que limita con Rusia, que tiene 1.300.000 habitantes, así que es un país muy pequeño, pero que obtuvo su independencia de la Unión Soviética en 1991, que es un país con una historia actual muy breve, y en 1991 estaban en el suelo económicamente, realmente empezaban desde cero. Y decidieron poner mucho esfuerzo en la educación y también en la digitalización. Decidieron ser el Silicon Valley de Europa inmediatamente y para sobrevivir. Tienen el problema económico, o tenían el problema económico, y también tenían el problema de que tienen una minoría rusoparlante de 25% de la población. Así que no es que no tengan problemas. ¿Y por qué quiero tomar el ejemplo de Estonia? Es que actualmente son el país europeo de mejor resultado en PISA. Así que Francia o los grandes países se han visto superados por la pequeña Estonia. Son los mejores en lectura, en matemáticas, en ciencias naturales y se acercan a Singapur como referencia. Y invierten menos que los grandes países de Europa Occidental. Así que con menos dinero, con menos inversión, mejor resultado. Vale la pena mirar un poco cómo lo hacen, por lo menos. Y lo hacen permitiendo mucha libertad en el sistema educativo. Como en otros países, la educación es gratuita para los alumnos, eso pagan los contribuyentes, pero hay libertad para las escuelas. Un director de escuela puede decidir qué profesor quiere en su escuela.
Los profesores pueden decidir o por lo menos influir en qué tipo de programa se va a dar, qué tipo de curso se va a dar. Y los padres pueden decidir sobre a qué escuela quiero mandar a mi hijo. Así que hay una libertad en el sistema. ¿Y por qué salen adelante? Bueno, una explicación sería decir que hay libertad que libera las energías de la gente y hace bajar la frustración. Hay también una fuerte voluntad de salir adelante, que es un país pobre con una historia reciente complicada y padres e hijos saben que las cosas buenas no te vienen porque sí, sino tú tienes que luchar para conseguirlas. Así que mucha libertad, pero también cierto control. Así que hay una prueba estatal en el tercero, en el sexto, y después hay un examen después de la escuela obligatoria y después del bachillerato. Así que el Estado está en el trasfondo, pero está allí y una escuela no puede hacer cualquier cosa. Y esto les ha dado un resultado tan estupendo, un resultado que nos produce envidia a todos los demás países. Bueno, es suficiente con eso. Entonces hemos hablado de utilizar el marco que ya existe, pero exigir esfuerzo y buen comportamiento. Hemos hablado de intentar ampliar la oferta de modelos educativos para que cada alumno, un poco lo que decía Ricardo, que los alumnos son diferentes. Así cada alumno puede encontrar una escuela a su gusto. El tercer ejemplo que quería mencionar tiene que ver con la calidad de los profesores. Y quisiera referirme otra vez a Eric Hanushek, que es probablemente el economista de la educación más famoso del mundo entero. Y él tiene una serie de estudios sobre este asunto. Y entre otras cosas tiene un artículo que se llama The Value of Smarter Teachers, que hay que conseguir profesores inteligentes y cómo hacerlo. Y uno de sus estudios se le ocurrió mirar algo que se llama PIAAC, que es como un PISA para adultos. Y ahí se ve qué países tienen personas de alto nivel de matemáticas y de lengua y que son profesores. Y se ve que son los mismos países que también tienen alumnos que tienen altos resultados en matemáticas y lengua. No es gran sorpresa, pero alguien tenía que decirlo, que si los profesores tienen un excelente nivel, pueden transmitir ese nivel a sus alumnos. Quizá hay que añadir que probablemente tanto los profesores como los alumnos viven en sociedades que valoran la cultura, que es un valor cultural anterior. Y a propósito de la calidad de los profesores, se podría mencionar también Singapur, aunque la gente está ya cansada de oír tantas cosas buenas de Singapur. Pero hacen algo interesante que por lo menos lo podríamos mirar. Y es que intentan reclutar a la formación docente, no solamente aceptar los que manden una solicitud, sino reclutar. Así que van a los alumnos de bachillerato intentando interesarles por la educación y ofrecen prácticas como profesores. Y después, para entrar en la formación docente, hay una prueba bastante difícil. Aceptan solo a los mejores. Y entre otras cosas, hay una prueba de inglés, porque se enseña en inglés y la lengua materna muchas veces es el mandarín. Así que no es algo aprendido ser bueno en inglés. Después, el país paga una beca, así que todos los alumnos de docentes, futuros docentes, tienen una beca
así que empiezan a cobrar enseguida, si les trata bien. Y al salir y empezar a trabajar, el Ministerio de Educación vigila el nivel de los salarios de los profesores para que si los médicos o los ingenieros empiezan a cobrar más. Entonces suben los salarios de los profesores para que a nadie se le ocurra irse de la docencia. Es una manera muy diferente de pensar. Y cuando terminan la formación docente, cada año viene el ministro de Educación y les echa un discurso y casi siempre dice lo mismo. Dice que son un grupo muy importante y ustedes es el futuro de Singapur ustedes son los pilares de la sociedad. Y también está previsto ya una posibilidad de desarrollo dentro de la docencia. Pueden seguir trabajando con alumnos y entonces se convertirán muy pronto en mentores de otros futuros profesores. O pueden trasladarse al Ministerio de Educación y entonces van a elaborar currículos y hacer pruebas nacionales. O pueden empezar a trabajar con materiales didácticos en las editoriales, etc. Así que está previsto esto y también convertirse en director de colegio. Así que la gran diferencia es tratar a los profesores como lo que son, diría yo, pilares de la sociedad. Y ya que se les trata bien, bueno, es fácil o más fácil reclutar a personas idóneas para esta tarea tan importante. Así que lo hacen bien. No es necesario hacerlo exactamente igual, pero hay que tratar bien a los profesores para poder reclutar a los que necesita el sistema. Entonces hay que empezar con eso. Y entonces llego a la conclusión. Y es que la fortaleza, si se quiere, es que tenemos sistemas, pero depende de cómo tratemos ese sistema, es un obstáculo o algo positivo para el sistema. Y a propósito de las oportunidades, la buena noticia es que se trata sobre todo de cómo pensamos. El sistema está, el dinero está en el sistema en gran parte. Se trata de cambiar la manera de pensar. Esto no cuesta dinero. Y entonces son los adultos los que deben cambiar. Es fácil de hablar de los alumnos que no se comportan bien, es un problema, pero el gran problema para el sistema son los adultos y son ellos los que deberían cambiar. Porque queremos que los años de estudio, de colegio, sea una buena época en la vida de los jóvenes y que queremos que recuerden ese periodo con una sonrisa, en el mejor de los casos.